Bueno, otra situación que me tocó vivir. Mi mamá, afiliada obviamente al PAMI, como debe ser la mayoría de las personas jubiladas, está tomando muchos medicamentos, entre ellos algunos por los huesos. El mes pasado pagó un monto, bueno, este mes se preparó, bueno, la misma receta, el mismo médico, va a renovar la cajita de medicamentos, se debe estar enojando ahora mi vieja, se debe estar enojando, pero no importa, le cuento esta situación. Fue con la misma plata que había ido el mes pasado, un poquito más, como por las dudas haya alguna diferencia en inflación. Dice, che, me cobraron como si hubiera comprado, en vez de una caja, 2 cajas. Ah, mira. Dice, no es lo mismo, perdón, se me cae, después lo levanto. Che, no es lo, ¿qué pasó? No era que estaba la inflación ya de 4%, ahí controlada. Dice, le explicó la farmacéutica que había cambiado el porcentaje de cobertura del PAMI. O sea, el 100... Lo que ella tenía una cobertura crónica, ya ese medicamento que ella tomaba ya no se consideraba tal y ya había bajado la cobertura. O sea, que antes se lo daban al 100% y Antes ahora... se lo daban al 100%, más algún... ahora no, tuvo que depender de lo del PAMI y en este caso, por ser cliente, le dieron un extra ahí mínimo que le hace la farmacia por ser clienta, pagó casi lo que antes tenía casi el 100%, ahora lo tenía un 40% menos. Bueno, vamos rápido porque está desde el aeropuerto esperándonos, conectado ya, Germán Daniele, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, para preguntarle a estudiantes. Si querés, Fede, también le mostramos a Germán esta placa que preparé por una situación que además nos va a comentar Germán, que está bastante límite, que tiene que ver con esto. El 70% de los ingresos de la farmacia de Córdoba Sí. proviene del PAMI. 70% de los ingresos de las farmacias en Córdoba. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya lo va a comentar bien Germán. Hay una deuda de 12.000 millones de pesos del PAMI hacia las farmacias. Con lo cual, la situación que acabas de contar, ojo, que no vaya tu vieja el mes que viene y le diga, no señora, PAMI no aceptamos más. No hay más cobertura de PAMI. Germán, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Posta. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos. Bueno, acabamos de hacer una introducción bastante compleja de la situación. Y bastante precisa, lamentablemente. En este caso tenemos que decir lamentablemente porque sí, esa deuda es real. Déjame aclararte que esa deuda es de las farmacias del Colegio Farmacéutico, que son casi unas 1.800 farmacias pequeñas y medianas distribuidas en toda la provincia. Todavía ahí falta la plata que se le debe a los grandes grupos económicos, a las cadenas y a todo eso. Pero bueno, es una deuda casi insoportable para una pequeña economía, ¿no? Que ha hecho su previsión, ha acomodado su cadena de pagos, no solo a la droguería, a los proveedores, sino también a sus empleados. Déjame aclararte, hoy gran parte de la masa salarial que tiene una farmacia es por el PAMI, porque obviamente nuestros jubilados necesitan un tiempo de atención distinto, el trámite es más burocrático, hay que asesorar a los afiliados, la mayoría son polimedicados, entonces por lo que decían ustedes, ¿cuál de todos puedo llevar? ¿Cuánto me salen si llevo los 4, los 5 medicamentos, si llevo 2? Bueno, lleva un tiempo de atención especial el afiliado de PAMI y eso hace que nosotros tengamos muchos empleados por el PAMI. O sea, somos PAMI dependientes, como bien vos lo decías, el 60-70% promedio de la facturación de una farmacia es PAMI. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra economía tan ligada al PAMI y se empiezan a generar estos atrasos sin previo aviso, bueno, ahí donde la farmacia deja de cumplir con su compromiso por una cuestión de posibilidades, deja de pagar la droguería nos cortan el abastecimiento y entonces ahí la farmacia se queda sin capacidad de reponer y por lo tanto sin capacidad de atender, no solo el PAMI, sino también el resto de la seguridad social, ¿no? Bueno, pero para estos cuellos de botella, Daniel, los tenemos cada tanto, ¿no? Que aparecen estas deudas millonarias del PAMI, después parece que se acomodan, no sé si hay una promesa o van adelantando algún pago adeudado, se van acomodando. No cambió nada con la administración Milei, digamos, a lo que venía pasando históricamente con el PAMI. No, la verdad que el PAMI hacía el 2018 que nos venía pagando religiosamente ya una fecha calendario preacordadas. O sea que sí es por el Por eso la Sí, farmacia se había animado. Yo me acuerdo de que el PAMI siempre había un inconveniente con el PAMI de que siempre debía algo. Siempre, aparentemente hace 6 años no los había. hace años, Se había ahora con normalizado. Milei los debe. Bueno.
Se había normalizado, tuvimos al principio del gobierno de Alberto, tuvimos un cuellito como este, que hubo un atraso no tan grande como este, donde bueno, el gobierno decidió pagar en algunas cuotas. Esa situación sí la pasamos y es real, y está bueno recordarla, pero a partir de ahí es como que la farmacia chica y mediana se animó a atender PAMI, a darle servicio a los jubilados, sobre todo en los barrios, en los pueblos, porque teníamos un calendario preciso de pago. Entonces la farmacia, como te decía recién, calzó su cada vez más frágil economía con los pagos del PAMI y con las droguerías, y con eso empezó a atender y se animó a empezar a atender. Es más, nosotros inducíamos que la farmacia atendiese porque venía con un cronograma preestablecido que se venía respetando. Y a partir de ahora, sin previo aviso, ya llevan 2 anticipos atrasados, que estos son el monto que recién ustedes comentaban. Así que, y lo peor de todo es que no hay un comunicado oficial de cuándo vamos a cobrar los adeudados, de cómo vamos a seguir cobrando para adelante. Entonces, el que ha podido sobrevivir a esta deuda, que la verdad que ya son cada vez menos las farmacias que han sobrevivido a esta deuda y están dejando de atender, el que ha sobrevivido no sabe cómo atender para adelante, porque no tenemos un comunicado oficial que nos diga, bueno, lo que le debemos se lo vamos a pagar así o así, y para adelante vamos a pagar de esta determinada manera. ¿Y cómo se Entonces, negocia ahí con la persona que va a comprar? ¿Qué se le dice? ¿Que se le corta el servicio o le dice, mira, no te voy a cobrar el 100% de este medicamento? Sí, lamentablemente ahí cada farmacia se ve en una situación muy incómoda con los afiliados. Yo siempre digo que estas situaciones lamentablemente enfrentan a los dos eslabones más débiles de la cadena, que es la farmacia con el jubilado, donde cada uno empieza por su cuenta a ver qué puede hacer, la farmacia de qué manera poderle dar la solución al afiliado. El afiliado no, esa solución por ahí que ofrece la farmacia no condice con su realidad, con su economía, con su magro sueldo. Entonces, la verdad que lo que venimos reclamando, tanto con esto que decían ustedes de los cambios de cobertura, como esto atraso en la pago, que haya un comunicado oficial, Bueno, sobre ese que sea el punto. PAMI el que comunica, que sea el PAMI el que comunique el porqué de las cosas. Porque también lo que comentaban ustedes recién, cuando el jubilado se entera que ahora lo que antes no lo pagaba, ahora lo tiene que pagar, la primera reacción piensa que la farmacia lo está jodiendo. Claro. Por eso te decía que nos enfrenta al jubilado con la farmacia, y la verdad que nos parece de una en el caso de indolencia ustedes, en muchos absoluta. casos son vecinos, o sea, son gente que se conoce del barrio, me Aparte, consta que hay una sucede relación así. de confianza. Por eso con te el digo, me farmacéutico. consta que es así porque... Mira, muchas veces le damos el medicamento sin la receta, después no Exactamente. traen la receta, el fiado cuando no tienen para pagar. O sea, la Exactamente. farmacia hace un gran esfuerzo para que el jubilado se lleve su tratamiento. Entonces, esta indolencia absoluta del PAMI, de no ni siquiera hacer un comunicado oficial, ni siquiera darnos un plazo de pago acorde a nuestras necesidades. Yo no entiendo que el Estado cargue todas sus deudas en la espalda de una pequeña y mediana farmacia. Germán. Nosotros no somos grandes grupos económicos, somos laburantes y la verdad que no nos podemos hacer cargo de semejante deuda. La última de mi parte, esto que contaba Juan al principio de los medicamentos que están cambiando en su cobertura. ¿Ustedes saben bien cómo es? ¿Se encuentran cuando los consultan en el Bademecum online? ¿Qué está pasando? Porque también es una desinformación total lo que hablaba usted recién. Sí, mira, ya nosotros a través de los sistemas de facturación, cada vez que vamos detectando un cambio de cobertura, vamos armando nuestro listado de medicamentos que va surgiendo ahí, nos vamos enterando junto con el afiliado, pero a partir de la institución hemos hecho un proceso de rescatar toda esa información y armar un listado y se le hemos compartido a los médicos prescriptores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué medicamento de consumo? Hoy escuché algo que como el omeprazol, ¿puede ser? Sí, los omeprazoles han cambiado de cobertura, han pasado a ser de uso eventual, que les llama No el conozco PAMI. jubilado que no tome omeprazol, o sea... Han pasado a ser de uso eventual, que es el uso eventual, que es medicamentos que se usan eventualmente, que en todo caso hasta puede llegar a tener un fundamento sanitario y la medida de PAMI. Lo que no tenemos es justamente los fundamentos expuestos en el comunicado oficial, insisto con este tema, ¿no? Entonces pasó de tener cobertura del 100% a tener cobertura solamente del 40% del precio más alto que tiene ese medicamento en el convenio. Yo te quiero recordar que el medicamento dentro del PAMI tiene 2 precios, porque dentro del PAMI los precios de medicamentos se actualizan según IPC y fuera del PAMI según la lógica de la industria farmacéutica, que son los laboratorios que son los que fijan los precios. Entonces, entre el precio de afuera del PAMI, digamos, de alguna manera, y el precio de adentro del PAMI hay un 40% de diferencia. Estos medicamentos que vos acabas de nombrar, no solo que perdieron la cobertura del 100%,
pasan a tener solamente una cobertura del 40%, pero del precio más caro. Claro. ¿Sí? Por ahí es complejo entenderlo, pero trato de ser lo más sintético posible. Daniele, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Y No, ojalá que no se por favor. llegue a cortar coberturas. Sí, esperemos que no. La verdad que mañana vamos a hacer un relevamiento con nuestra farmacia, a ver cuál es el estado de situación, a ver si las droguerías realmente están acompañando o están cortando cuentas. Y de ese resultado que vamos a hacer a través como de una encuesta, bueno, vamos a tomar la medida correspondiente, consensuada con nuestra farmacia, y haremos lo que tenemos que hacer para poner en resguardo, como te digo, esa frágil economía de la farmacia que ha dado el servicio y le corresponde cobrar. Muy breve, nada, sí por no, una pequeña frase. ¿Ha notado algún aumento de los medicamentos estos últimos meses o está acompañando la inflación? En lo que va acumulado el año, 63%. Bien. Por debajo. Hasta julio incluido. Está por debajo, de de inflación. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Germán, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Que tengan